Bueno, compañeros, en este primer video vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Pero entonces, pues vamos a hacer dos videos. Vamos a hacer en un video medidas de dispersión para tablas tipo 1 y tablas tipo 2. Imagínense ustedes. Y después vamos a ver medidas de posición para tablas tipo 1 y tablas tipo 2. En el libro vienen tablas, entonces ustedes van a trabajar con datos agrupados. En el octavo se trabajaba datos no agrupados. Ahora vamos a trabajar datos agrupados, pero el problema que tenemos es que los datos agrupados están divididos en dos clases, tabla tipo 1 y tabla tipo 2. ¿Cuándo son datos agrupados? Entonces datos agrupados son cuando aparecen en una tabla de frecuencia. Entonces, ¿cómo es una tabla de frecuencia? Entonces ya hacemos una tabla de frecuencia para que ustedes entiendan. Entonces, les voy a permitirme aquí dar giro. Voy a darle giro aquí a esto. Cojan ustedes regla. Cojan... Todo lo vamos a hacer con reglita. Ojo con eso. Entonces yo voy a hacer mi tabla de frecuencias. Aquí voy a hacer mi tabla de frecuencias para ponernos de acuerdo. Entonces voy a hacer mi tablita desde por acá. Y desde por acá. A ver cómo nos va con esto. Entonces, vamos por acá. Vamos por acá. Y entonces la intención es que, esperemos a que seque un poquito. Creo que de pronto lo manchemos. Entonces cuando los datos están así en una tabla, eso se llama una tabla, se conoce con el nombre de tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces voy a medir aquí 3, entonces pues cerrémosla acá, cerrémosla. Voy a hacer mi tabla, ahí se va viendo mi tabla, ahí la vamos viendo la tablita como va quedando, ¿sí? Entonces tiene columnas, la tabla tiene columnas. Entonces la primera columna es el nombre de la variable. Entonces vamos a hacer aquí nuestra primera columna. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que en un grupo de estudiantes universitarios se les pidió la edad. Se va a hacer el ejercicio, ¿sí? Y entonces se les pide la edad y resulta que nos la entregan en una tabla de frecuencias. Entonces aquí diría edad. ¿Listo? Ahí escribiríamos edad. Y entonces ahí lo que nos están dando a nosotros son los siguientes datos. Entonces el ejercicio dice, la siguiente tabla de frecuencia representa la edad de 71 estudiantes universitarios. Y entonces nos muestran una tabla de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a hablar, pero yo mido ya 1,5 centímetros por acá más o menos. 1,5 centímetros. Bueno, acá 1,5 centímetros también. Sí, de acá. Listo, entonces a nosotros siempre nos entregan la tabla de frecuencia. A usted, pues cuando son datos agrupados, ¿no? Cuando son datos agrupados se refiere a lo siguiente, se refiere a que ustedes les van a entregar los datos en una tabla. Esa tabla es tabla de frecuencias. Entonces ya diríamos son datos agrupados. Ustedes están viendo conmigo estadística en datos agrupados, vuelvo y les digo. O sea, estadística donde a ustedes les entregan tablas de frecuencias para que trabajen con las tablas de frecuencia. Entonces, la primera frecuencia se llama frecuencia absoluta. Se representa por F sub I. Entonces, dale un momentico. Mire que sigo en la construcción de la tabla todavía.
Entonces la idea es que trabajemos con reglita. 3 centímetros, voy a medir acá 3 centímetros. De 3 centímetros más o menos cada 3 centímetros cada ancho de columna, ¿sí? Y de centímetro y medio cada reglón. Entonces le dicen a uno, mire, es que la siguiente tabla de frecuencia representa las edades de 71 estudiantes universitarios. Y nos muestran así: 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y aquí nos dicen total. Entonces, la última es el total. O sumatoria, se lo voy a colocar como lo traen los libros. Sumatoria es este símbolo. ¿Listo? Que significa la sumatoria. Entonces decimos 2, acá. Bueno, esos son datos que trae el ejercicio. Listo. Entonces, bien, en ese orden de ideas tenemos entonces aquí la información en forma de tabla. Entonces nos están diciendo la edad de 15 años, la edad de 16, de 17, 18, 19 y 20. Lo que ustedes tienen que aprender es a interpretar también las tablas. Ojo con eso. Ustedes ya están grandecitos en esto de la estadística. Ustedes ya deben saber interpretar tablitas. Entonces, mira, aquí se la muestro bien la tablita cómo está, cómo va quedando. Pero bueno, el ejercicio dice... la siguiente tabla de frecuencia representa las edades de 71 estudiantes universitarios. Entonces nos dicen hallar las medidas de dispersión. Entonces cuando hablamos de medidas de dispersión, ahora ya saco aquí el amigo inseparable de ustedes, el librito, y ustedes buscan aquí medidas de dispersión. Vamos a leer un poquitico acerca del librito. Entonces el librito dice que las medidas de dispersión son el rango, la desviación media, la desviación estándar, ¿sí?, la varianza y el coeficiente de variación. Aquí están en la página 33, compañeros. Les muestro. En la página 33 aparece medidas de dispersión. Y en esas medidas de dispersión nos estamos diciendo que averigüemos. Cuando ustedes les dicen averiguar las medidas de dispersión, es porque toca averiguar las 4 que estamos hablando acá. 4 y 5, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es lo siguiente. Los vamos a ubicar en la tablita que estamos manejando, porque es que los ejercicios que trae la cartilla para hacer son de tabla, porque ustedes trabajan datos agrupados en tablas. Entonces comencemos con el rango. Entonces vamos a identificar el rango, ¿listo? Le damos que dice el rango. Entonces el rango, bueno, aquí hay que identificar una cosa. Esto es una tabla tipo 1, y es una tabla tipo 1 porque los valores son puntuales acá, son números. En la primera columna son números. Cuando aparezcan tablas de frecuencia con intervalos, ya les voy a mostrar que es un intervalo, así. Ya hemos hecho estas tablas, cuando, por ejemplo, en el libro en la página 39, usted va a encontrar en la página 39, a ver, les muestro la página. La página 39, ustedes van a ver acá una tabla de frecuencia donde tiene intervalos. Compare usted esta tabla con esta tabla, compañero. Dese cuenta que esta primera columna trae intervalos y esta columna de acá trae son números puntuales, así lo llamamos, números puntuales, ¿sí? Entonces, esto sería una tabla tipo 1 y esto sería una tabla tipo 2. Y cuando usted habla medidas de dispersión y cuando usted habla de medidas de dispersión o cuando usted habla de medidas de posición, tiene que hacer la diferencia entre tabla tipo 1 y tabla tipo 2. Esta es la tabla tipo 1, esta es la tabla tipo 2. Hay que hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque el procedimiento es diferente, compañeros. Entonces, voy a hacer el video que vamos a hacer ahorita de tabla tipo 1, para que tengamos claridad en eso. ¿Listo, compañeros? Entonces, voy a leerles aquí lo que es el rango, ¿sí? Y cómo se saca el rango. Entonces, vámonos acá. Una tabla tipo 1 indica la dispersión entre los números extremos de una variable. Se calcula como la diferencia entre el dato mayor y el dato y el valor y el menor valor de la variable. Mire lo que se hace, se calcula como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Para datos ordenados se calcula datos ordenados, eso quiere decir es cuando usted tiene datos no agrupados, pero como tenemos datos agrupados en una tabla. De todas maneras, hay que entender que es el X máximo menos el X mínimo. Así se dice.
se restan. Entonces, ¿cómo se calcula el X máximo y el X mínimo en una tabla? Pues resulta que nosotros simplemente observamos los valores que toma la variable. La variable es la edad. Los valores que toma son 15, 16, esta primera columna, 15 años, 16 años, 17 años. ¿Cómo se interpreta esta frecuencia? Esta frecuencia es por cantidad. Entonces yo digo, 2 estudiantes, dependiendo de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de estudiantes universitarios. 2 estudiantes tienen 15 años. Aquí decimos 10 estudiantes tienen 16 años. 2 estudiantes tienen 17 años. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que toma la variable? Pues el valor máximo es 20. La mayoría es 20. ¿Cuál es el valor mínimo? Este de acá. El mínimo está acá, 15. Entonces usted coge de la tabla el máximo y el mínimo y lo resta. Entonces daría 20 menos 15 y eso nos da 5. Entonces el rango es 5. Así se saca el rango, compañeros, en una tabla, perdón, no les dejaba ver, aquí, miremos acá. Así se saca el rango, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es identificar en la tabla el valor mínimo, el valor máximo. Entonces el mínimo es el que comienza acá, el máximo es el que comienza acá. Y lo que se hace es una resta entre los dos. Entonces al X máximo le resto el X mínimo, me haría 20 menos 15, esto me haría 5. Y aquí tenemos el rango. Listo. La segunda que nos dice a nosotros es la desviación media. Dice la desviación media. Vamos a calcular. La fórmula de la desviación media dice: desviación media es igual, voy a colocarla acá donde se mire, de pronto no la están viendo ahí, listo. Desviación media es igual. Entonces ustedes cogen aquí en el libro, en la página 33 del libro, ustedes van a encontrar la fórmula de desviación media. Yo la voy a escribir aquí. Dice que es la sumatoria, dice sumatoria, esto significa sumatoria, ¿sí? Desde, se lee así, sumatoria desde I igual a 1, desde I igual a 1 hasta N, desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? Del valor absoluto de X menos X barra, claro que esa es la resta, ¿no? De X menos X barra sobre N. Así nos dice la desviación media. Entonces necesitamos saber quién es X barra. A cada valor de X, ¿quién es X sub I? Bueno, a cada valor del X sub I le vamos a restar X barra. Aquí necesitamos saber quién es X sub I. Entonces el X sub I, compañeros, para que lo tengamos claro, el X sub I es esta columna, la columna de la edad, es el X sub I. Listo, para que lo tengamos claro. Entonces siempre la primera columna va a ser el X sub I. Voy a escribirlo acá para que no se nos olvide. Este va a ser el X sub I, la columna de X sub I. ¿Listo? Entonces tengo el X sub I. Ahora me tocaría hallar la media aritmética, que es X barra. La media aritmética estuvimos viéndola nosotros en nuestra primera clase la semana pasada de estadística, la primera clase de estadística. Entonces, ¿qué decíamos que era la media aritmética? Entonces la media aritmética, yo no sé si ustedes se acuerdan de la fórmula, la voy a escribir por acá. La media aritmética era, acuerden que era la sumatoria de F sub I por X sub I sobre N. ¿Sí? F sub I por X sub I sobre N. Bueno. Le borramos un poquitico aquí para que se mire la I. Entonces decimos X sub I, F sub I por X sub I, que era lo que decíamos nosotros ahí. ¿Listo? F sub I por X sub I. Aquí está multiplicándose. Entonces nos toca a nosotros coger ahorita y hallar. ¿Tengo el X sub I? Sí, este es el X sub I. ¿Tengo el F sub I? Sí, es esta la F sub I. ¿Quién es la F sub I? La columna de la frecuencia absoluta. Me tocaría hallar la suma de la multiplicación de los dos. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes la clase pasada que nosotros hacíamos una columna para hallar esto? Entonces hagamos una columna 3 centímetros más acá. 3 centímetros acá. Y hacemos una columna. Y esa columna, ¿cómo se irá a llamar? Esa columna se llama F sub I por X sub I.
así se llama, se está multiplicando por X sub I. Entonces, esa columna F sub I por X sub I es la multiplicación de esta por esta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 por 15, 30. Listo. 10 por 16 nos daría 160. Listo. 17 por 12 nos da 204. Listo. 18 por 20, 360. Listo. 19 por 15 nos da 285. 20 por 12 nos da 240. Listo, entonces ahí tenemos nosotros F sub I. La sumatoria de F sub I por X sub I, ¿cuánto da? Entonces da 1279. Listo, 1279 nos da la sumatoria. Entonces, nosotros aplicando aquí, en este caso aplicamos nosotros lo que tiene que ver con esta sumatoria de F sub I por X sub I sobre N. Entonces yo digo, sumatoria es 1279 dividido sobre N. ¿Cuántos N? 71 datos. Eran 71 datos que están acá. De aquí sale N. N es la suma de la frecuencia absoluta. ¿Listo? Y entonces la suma de F sub I por X sub I dividido en la suma de la frecuencia absoluta, en otras palabras. Y nos da esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula para sacar la media aritmética. Y esa media aritmética nos da a nosotros, entonces mire, 1279 dividido entre, dijimos, entre 71. Eso nos da 18.01. Entonces, 18.01. Eso es lo que nos da la división de 1279 entre 71. ¿Listo? Ahora, imagínense que la desviación media nos está hablando de que la sumatoria desde 1 hasta n de quién, de X sub I menos X barra. Entonces, yo necesito quitarle. ¿Quién es X sub I? Dijimos que quién era X sub I, esta columna. ¿Quién es X barra? Entonces, X barra es 18.01. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a hacer la diferencia, que es lo que nos manda a hacer la resta de acá de X sub I, restarle el X barra. Entonces yo tengo que coger a 15, restarle 18.03, ¿listo? A 16, restarle 18.01, 18.01, bueno, les muestro acá. A ver qué se nos muestra acá. Aquí yo tengo las X sub I y aquí yo tengo el X barra, que es 18.01, eso es lo que dijimos. Entonces, a ver si aquí nos deja verle todo. Aquí en este plano lo miramos. Entonces, escoger a cada uno de los de X sub I, ¿sí? Y quitarle la media aritmética. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Listo, entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. A 15 le quitamos 18.05, perdón, 01, 18.01, que es lo que vamos a quitar. Entonces aquí nosotros diríamos una nueva columna, nos tocaría hacer una nueva columna. Y esa nueva columna la vamos a llamar X sub I menos X barra. Entonces miramos aquí 3 centímetros. Para eso vamos a hacer una cosa, todos lo hacemos en columnas. Entonces 3 acá, 3 acá. Y trabajamos acá. Listo. Entonces a esto lo vamos a llamar X sub I menos X barra. Así la vamos a llamar, X sub I menos X barra. ¿Listo? Y entonces ahora X barra, quedó muy arriba de esa barra. Espera, más bien se la bajamos un poquito, para que ustedes vean la diferencia de la X barra ahí. Entonces, 15 menos, vamos a hacer una cosa, para trabajar mejor, hagamos una cosa, podemos aproximar esto, aproximémoslo a 18, a un valor entero.
Entonces más bien decimos 15 menos 18, entonces daría menos 3, ¿no? Ojo porque sea con su valor negativo. 16 menos 18 daría menos 2. 17 menos 18 daría menos 1. 18 menos 18 daría 0. 19 menos 18 nos daría 1. 20 menos 18 nos daría 2. ¿Sí? Entonces, ojo porque aquí nos está hablando de la suma de x sub y. Aquí no está, bueno, aquí estábamos averiguando esto precisamente con, echemos una miradita con lo que estábamos buscando. Estamos buscando la sumatoria del valor absoluto de x menos x bar, ¿sí? Vamos a leer lo que es la desviación media. Es la media aritmética de los valores absolutos. Están hablando de los valores absolutos, de las diferencias de cada dato respecto a la media. Entonces son los valores, es la media aritmética de los valores absolutos de las diferencias. Las diferencias en la resta, ¿no? Entonces, ustedes saben que el valor absoluto simboliza así con una barrita. Entonces nos toca buscar es el valor absoluto. Vamos a buscar el valor absoluto de esta. Entonces 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3 y vamos a dar este ancho. Listo. Entonces vamos a hallar el valor absoluto de estos valores. O sea que haría el valor absoluto de x sub y. Bueno, aquí vimos que vamos a bajar un poquito la línea acá para que se viera. Listo, ahí se mira. X barra, ¿no? Entonces el valor absoluto de x sub y menos x barra. Pero el valor absoluto. Entonces el valor absoluto significa que volvemos positivas las cantidades. Entonces esto se quedaría en 3, esto quedaría en 2, esto quedaría en 1, esto quedaría en 0, esto quedaría pues positivo y esto es positivo. Si yo sumo estas cantidades, me da 3 más 2, 5, 6, 3 más 2 son 5 más 1, 6, y 7 y 9. Entonces 3, 5, 6, 7 y 9. Listo. Ahí tengo la sumatoria. ¿Y qué es lo que tenemos acá? La suma de las x sub y menos las x barra en valor absoluto, que es lo que estábamos haciendo acá, en valor absoluto. Entonces aquí nosotros decimos que esto es igual a la suma de los valores absolutos de la diferencia, dice que es la suma de las diferencias de cada valor de x sub y menos las x barra, el valor absoluto. Entonces decimos 9 dividido sobre el total de datos, y el total de datos serían 71. O sea que esto nos da 9 dividido en 71. Entonces hagámoslo. Eso nos da 0.12. ¿Sí? Ese es el valor de la, perdón, para que ustedes lo vean. Este es el valor, acá, este es el valor de la desviación media. Vale, ya hemos hallado rango y desviación media. Pasa que la desviación media necesitaba de la media aritmética. Por eso nosotros estuvimos hallando la media aritmética. Por eso estábamos hallando la media aritmética. ¿Listo? Entonces ya hallamos 1, que es el rango. Veanlo acá. 2, que es la desviación media. Véanlo acá. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio el rango? 5. ¿Cuánto nos dio la desviación media? La desviación media nos dio 0.12. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. La desviación estándar, que es la siguiente medida de dispersión que debemos calcular. Entonces voy a escribirla acá, la desviación estándar. Listo. ¿Cuál es la fórmula de la desviación estándar? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos y cómo se calcula. Entonces, resulta que la desviación estándar nos está diciendo que es... Pero aquí hay algo que yo quisiera variarle al libro, variarle esta parte, porque es que nosotros sabemos que la desviación estándar, que se simboliza por la letra S, es igual a la raíz cuadrada
de la varianza que se simboliza con ese cuadrado. Yo debía haber calculado primero la varianza, y con la varianza calculada, entonces ahora sí podemos nosotros estar hablando de desviación estándar. Ojo que la varianza es una de las medidas y la desviación estándar es otra. Lo que pasa es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Hay que entender que la varianza se simboliza con ese cuadrado, ¿sí? Espera, que es que ese cuadrado no me quedó muy bonito. Así. Ese cuadrado significa varianza y ese solita significa desviación típica. Entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Nos tocaría sacar la varianza. Entonces vamos a averiguar primero qué es la varianza, y con base primero en la varianza, entonces ahora sí nosotros podemos decir, listo, vamos a calcular la desviación típica. Entonces la varianza, la fórmula de la varianza, que es algo aquí que tenemos nosotros que ser muy juiciosos con el tratamiento de esa fórmula, porque esa fórmula sí es más demandante. Entonces yo les digo que la varianza, que se simboliza con ese cuadrado, es igual a la sumatoria, desde otra manera de simbolizarlo, que i es igual a 1, desde i igual a 1 hasta n, esa sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado por f sub i dividido en n. Imagínense cómo nos queda entonces esa varianza. Entonces la varianza es esto, para ponernos de acuerdo. Es x sub i menos x barra al cuadrado por f sub i sobre n. Entonces tendríamos que hallar primero la varianza. Este se conoce con el nombre de varianza. Esta es la varianza, la de ese cuadrado, y la otra es desviación típica. Entonces, pues hagamos primero la varianza, calculando la varianza, sacamos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos la desviación típica. Pero mire qué es lo que está pasando con la varianza. La varianza me dice que es la diferencia, o sea la resta, entre x sub i menos x barra al cuadrado. Entonces yo aquí tengo la diferencia, ya la teníamos acá, de x sub i menos x barra. Nos tocaría dejarla al cuadrado para sacar esta partecita de acá. Entonces yo digo x sub i menos x barra todo al cuadrado. ¿Listo? Y ahí hacemos una nueva columna, x sub i menos x barra al cuadrado. Y esa nueva columna nos quedaría aquí así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre x sub i y x barra? Este de acá. Al dejarla al cuadrado me quedaría menos 3 al cuadrado. 3 por 3 da 9 y menos por menos da más. Quedaría positivo. 9. 2 al cuadrado daría 4. 1 al cuadrado daría 1. 0 al cuadrado daría 0. 1 al cuadrado daría 1. 2 al cuadrado daría 4. Entonces la sumatoria de esta columna es lo que nosotros decimos aquí, x sub i menos x barra, pero es bueno, no es la sumatoria, porque lo que estamos buscando es la sumatoria, pero de la multiplicación de f sub i por esta columna. F sub i está multiplicando esta columna. Entonces me tocaría hacer una nueva columna para poder hallar ese valor. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3 acá. Pero hacemos una nueva columna, compañeros. 1, 2, 3 acá. Entonces regálenme un segundo. Siempre utilicemos la regla, siempre, para hacer nuestras tablitas. Entonces, ¿qué nos quedaría? De la siguiente forma. Listo. Entonces, esta columna que vamos a hacer, ¿quién es? Es f sub i multiplicándose con la columna x sub i menos x barra al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta columna es f sub i por x sub i menos x barra al cuadrado. Entonces, cojo f sub i, ¿quién era? F sub i, ya sabemos que f sub i es esta columna. ¿Y quién es x sub i menos x barra al cuadrado? Este. Entonces multiplicamos esta con esta.
Entonces llego 9 por 2, 18. Listo, ¿qué es? Esta columna que es F sub i, con esta columna que es X menos X barra todo al cuadrado. 10 menos 4, 10 por 4, 40. ¿Listo? 12 por 1, 12. 20 por 0, 0. 15 por 1, 15. 12 por 4, 48. La suma de esta columna que se llama F sub i por X sub i menos X barra al cuadrado es 133. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazamos para allá la varianza. Entonces, ¿qué me dice que es la varianza? La varianza dice que es x cuadrado es igual a la sumatoria de la columna F sub i por X sub i menos X barra al cuadrado dividido en n. Entonces, esa columna es esta, la última que sacamos, 133. Y acuerden que total de n, el tamaño, es el total de la frecuencia absoluta. Entonces, 133 dividido en 71. ¿Listo? Para que nos quede claro que la varianza es esto. ¿Listo? Ahora, 133 dividido en 71 nos daría 1.8. Entonces, ¿qué decimos? Que la varianza es 1.8. ¿Listo? Como necesitábamos hallar la desviación típica, entonces la desviación típica se sabe que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué me daría? La raíz cuadrada de 1.8. ¿Y la raíz cuadrada de 1.8 cuánto es? Entonces ya sacamos la raíz cuadrada de 1.8. Daría 1.3. Listo, entonces compañeros, vean, tenemos, repasando ya, para que ustedes lo miren acá ya, un resumito de lo que tenemos. Entonces tenemos rango, desviación media, desviación estándar, pero la desviación estándar requirió de la varianza, entonces sacamos varianza, sacamos la varianza, y con la varianza sacamos la desviación estándar, que era lo que estábamos buscando. ¿Listo? Entonces ahora, siguiendo con el libro, nos habla del coeficiente de variación. Entonces lo voy a hacer acá, para que lo terminemos de ver. El coeficiente de variación se simboliza con la letra, con la sigla SV, y eso es igual a la desviación típica dividida entre la media aritmética. ¿Sí? Bueno, ahí aparece el valor de la media aritmética, aparece en el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto de la media aritmética, listo. Entonces, el coeficiente de variación es igual, ¿cuánto fue el valor de la desviación típica? 1.3. Entonces sería 1.3 dividido sobre la media aritmética, y la media aritmética a nosotros nos dio 18, ¿se acuerdan? Entonces, sobre 18. Listo. Entonces, cuando hagamos la división, entonces el coeficiente de variación es igual a 1.3 dividido en 18. Eso nos da 0.07. Listo. Bueno, entonces a grandes rasgos encontramos entonces, ya a grandes rasgos no, sino calculando ya, encontramos rango, desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Son los 5, ¿sí? Las cinco medidas de dispersión que se manejan dentro de medidas de dispersión, y esto es para tablas tipo 1. Ojo con eso, estamos hablando de tablas tipo 1, pero estamos hablando de tablas tipo 1 para que nos pongamos de acuerdo. ¿Listo? Entonces hay que hacer en las tablas, es un manejo en las tablas.
es muy diferente a cuando usted tiene datos no agrupados, porque si usted tiene datos agrupados en una tabla, dése en cuenta que la conclusión aquí es que tocó construir más columnas en las tablas. Eso fue lo que nos trajo esto. Entonces, yo quisiera hacer los videos más corticos, créame que sí, pero la verdad es que esto es trabajo. Yo necesito que usted entienda bien cómo es el procedimiento, y esto es de harto trabajito. Entonces, imagínense calcular 5 medidas de dispersión en una tabla de frecuencia tipo 1, que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y aquí tenemos las medidas de dispersión. Me tocaría ver entonces las medidas de posición en una tabla tipo 1. Y esto para irnos a trabajar con tablas de frecuencia. Ojo, porque ustedes tienen que aprender a trabajar con tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces, pues cada una tiene su sentido, su interpretación, ¿sí? Pero por el momento simplemente hablemos del cálculo de ellas, ¿sí? Ya la interpretación es otro asunto aparte. Por ejemplo, cuando yo hablo del rango, estoy hablando de que cuando digo que la dispersión que hay entre el dato menor y el dato mayor, o sea, qué tan lejos se encuentra el dato menor al dato mayor, son 5 unidades. Si usted se da cuenta, o sea, la máxima edad está en 20, la mínima edad está en 15. Entonces, la dispersión es qué tan lejos están. ¿Qué tan lejos están? Del dato mayor al dato menor, en 5 unidades. Eso es lo que nos dice el rango, qué tan lejos se encuentra uno del otro. Ahora, cuando yo hablo de la desviación media, ¿sí? Yo estoy hablando de qué tan lejos están los datos con respecto a la media aritmética, porque eso es lo que estamos hablando aquí, el promedio, en sí lo que estamos discutiendo aquí, cuando hablamos de la dispersión, estamos hablando es el valor, qué tan alejado está del valor central, de la media aritmética. Por eso nos dan estos valores. Cuando en sí el que más trabajamos nosotros es la desviación estándar. Esta desviación estándar nos dio 1.3. Cuando la desviación estándar es mayor o igual a de 10 en adelante, se dice que los datos no son tan homogéneos. Nosotros hablamos de datos homogéneos o heterogéneos. Estas medidas de dispersión me permiten a mí concluir si los datos son dispersos o no son tan dispersos. Nosotros los trabajamos como datos homogéneos o datos heterogéneos. Cuando la media aritmética da más de 10, se dice que son dispersos. Cuando son entre 0 y 10, entonces decimos que son datos homogéneos. Es decir, están muy cerquita de la media aritmética, otros están muy alejados de la media aritmética. Unos están muy lejos, otros están muy cerquita. Pero esto me dice a mí que los datos están agrupados a la media o que los datos están lejos del valor central de la media aritmética. Listo, compañeros. Esa es la idea de calcular estas medidas de dispersión para entender el comportamiento de los datos. Si los datos están muy alejados de la media aritmética o si los datos están todos muy junticos a la media aritmética. Bueno, esto nos dice a nosotros 1.3 que los datos están junticos a la media aritmética. Gracias, muy amables.